territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. La revista de Opinión Democracia da la bienvenida al doctor José Chalco Salgado, jurista, constitucionalista, académico. Lo invitamos a un diálogo y quisiera empezar con el tema de coyuntura. Ayer el agente fiscal, en el caso denominado Nene, en donde está involucrado el hijo de la vicepresidenta de la República, debido a presunciones graves contra la vicepresidenta Verónica Abad, ha resuelto por el fuero de corte el que deje el caso y pase al más alto nivel. Va a pasar a la Corte Nacional por estas presunciones graves contra la vicepresidenta de la República. ¿Cómo ve este desenlace, doctor José Chalco? Buen día. Buenos días, licenciado Rivadeneira, y buenos días a quienes nos escuchan a través de tan prestigioso y querido medio. Yo creo que es fundamental entender las circunstancias que está viviendo el Ecuador. Por un primer momento, esa intención incómoda, esa intención, yo diría, rebuscada de sustituir a la vicepresidenta, que esto es un tema que camina o caminó por un momento, pero ante lo que siempre se advirtió. Una cosa es el sendero de la incomodidad de la vicepresidenta, pero otra muy distinta, y el escenario actual, si es que la vicepresidenta tiene implicaciones, vinculaciones respecto de un delito, del cometimiento de presuntos delitos, conforme la Fiscalía General del Estado debe investigar. Cuando el Ecuador conoce que el fiscal a cargo se inhibe de continuar en el conocimiento de la causa con la finalidad de que esto sea elevado a la unidad de fuero nacional de la Corte Nacional de Justicia precisamente, entonces los ecuatorianos conocemos que la vicepresidenta está vinculada. Hay una investigación penal, hay elementos de convicción que ha recaudado la Fiscalía precisamente para llevar adelante una investigación y una posterior imputación del cometimiento de un delito a la vicepresidenta. Y esto tiene, de conformidad con la ley, que desarrollarlo, que despacharlo, que sustanciarlo la fiscal general del Estado y además ante jueces de la Corte Nacional de Justicia. Licenciado Rivadeneira, esto no es menor, porque estaría el Ecuador abocado en consecuencia a mirar nuevamente a un vicepresidente inmiscuido en actos de corrupción, en actos delictuales que en el desarrollo de estos días iremos entendiendo con mayor precisión, con mayor seriedad, qué es lo que la Fiscalía empieza a ir estableciendo, demostrando, sosteniendo que son sus elementos de convicción para una posterior instrucción fiscal y un posterior enjuiciamiento penal. Doctor José Chalco, en el escenario de decidirse con elementos de convicción para llevar a juicio penal a la vicepresidenta, esto deberá pasar el primer filtro, que es la autorización de la Asamblea Nacional con los 2/3 de votos, es decir, se necesitarían 92 votos para autorizar el enjuiciamiento. Caso contrario, ¿no habría juicio? De conformidad con el artículo 120, numeral 10 de la Constitución, es la Asamblea Nacional el órgano que tiene una atribución fundamental, que es autorizar efectivamente con 92 votos, 2/3 partes, el enjuiciamiento penal del presidente o vicepresidente de la República cuando la autoridad competente, los jueces de la Corte Nacional, así lo solicitaren. Y solo entonces se puede desarrollar el enjuiciamiento penal. Licenciado Rivadeneira, déjeme decirle algo sustancial. Yo creo que eso será efectivamente desde el estricto tenor jurisdiccional. Me explico.
Aquello será en el estricto sentido de llevar adelante el enjuiciamiento penal ante la justicia ordinaria, establecer los resultados de una justicia ordinaria y una posible, si es que eso es lo que corresponde, sentencia en contra de la vicepresidenta de la República. Este es el escenario, insisto, de la justicia ordinaria. Pero vamos al escenario de la institucionalidad del país. Yo creo, estoy convencido de que de este proceso, de esta etapa preprocesal, de esta investigación, de esta indagación que se ha generado, podrían existir elementos suficientes, ahora sí, con la serenidad de actuar conforme a la Constitución, ahora sí se podrían hallar elementos suficientes para un enjuiciamiento político. Un enjuiciamiento político que tenga como consecuencia la destitución. Siempre y cuando, de los elementos que la Fiscalía presente, existan algunos que se puedan traer a causal de juicio político. Déjeme explicar. Nada de aquellas travesuras mediáticas que voceros del gobierno decían que podría haber un incumplimiento de funciones, que debía nombrarse un ministro, etc. Eso no, eso ha fracasado, ahí está. El artículo 129 de la Constitución expresamente señala las causales de enjuiciamiento político para un presidente o vicepresidente de la República. Causales todas que siempre requieren el dictamen previo de la Corte Constitucional. Yo quiero empezar con esto. Ya sabemos, apreciado licenciado Rivadeneira, que la Corte Constitucional puso una vara bajita, una vara sencilla para el enjuiciamiento político. ¿Cuál es? La mínima verosimilitud. Recordemos esto, la mínima verosimilitud de los hechos. Si del proceso de tráfico de influencias o promesa de tráfico de influencias que desarrollan en contra del hijo de la vicepresidenta denominado por la Fiscalía Caso Nene, si de ahí se logra extender, se logra tener, se logra captar elementos que puedan ser causal de enjuiciamiento político, que son peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, del artículo 129, numeral segundo de la Constitución, el juicio político, creo yo, que está a la vuelta de la esquina. Y la destitución estará a la vuelta de la esquina. Porque aquí no se trata, como los asambleístas siguen sosteniendo a veces, piensan que con mayorías o minorías moviéndose hacen y deshacen en el país. No, esto es un tema ahí sí ético, digno, de respeto al Estado. Si es que hay elementos, vuelvo a insistir, si es que hay elementos que configurarían una causal de enjuiciamiento político por cohecho, concusión, peculado o enriquecimiento ilícito, con el dictamen previo de la Corte Constitucional, que ya nos ha dicho en los precedentes, mínima verosimilitud, apariencia de que existe mínimamente el cometimiento de tales hechos. Bueno, pues si la Fiscalía está ya empezando una instrucción mañana, está muy claro de que esos hechos podrían configurarse y los asambleístas tendrían en consecuencia elementos para el enjuiciamiento político y la destitución. Eso es lo que corresponde en un Estado constitucional. Doctor Chalco, si eso determinó a propósito del juicio político al presidente Lasso, en este caso habría la posibilidad constitucional. Usted ha relatado el artículo 129. ¿En qué encajaría esta investigación que le van a realizar, le van a involucrar a la vicepresidenta? ¿En qué encajaría? Licenciado, hay dos causales, a mi punto de vista, que serían mayormente valoradas para lo que conocemos hasta este momento los ecuatorianos del caso Nene, que a mi punto de vista es concusión y cohecho.
que es aquel servidor público o persona que actúa en virtud de una potestad pública, una potestad estatal, que abusa de su cargo y solicita donativos, dádivas, presentes, derechos, cuotas, rentas, contribuciones para sí. ¿Sí? Esa es la famosa conclusión del artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal, que con una mínima verosimilitud podría encasillarse. Y la otra posible también puede ser un cohecho del artículo 280 del COIP, en donde implica asimismo que aquel servidor público, persona que actúa en virtud de una potestad estatal, solicita, ¿no es cierto?, donativos, dádivas, beneficios inmateriales o económicos indebidos para realizar cuestiones relativas a sus funciones, para dar, para hacer, puede ser estos cargos que conocemos del tráfico de influencias. Es decir, yo creo que ahí, si es que esto prospera, si es que esto es así como nos han contado, indudablemente el enjuiciamiento político no es muy lejano, no es muy lejano, no es muy lejano, porque la Corte Constitucional tendrá que, con su dictamen previo, valorar, encontrar que existan elementos que puedan configurarse como estos delitos. Licenciado Rivadeneira, lo que ya el Ecuador prácticamente es de experto. El juicio político en el Ecuador a los vicepresidentes o a los presidentes de la República que requieren este dictamen previo de la Corte Constitucional, no olvidemos que no requiere una suerte de prejudicialidad, no requiere que previamente exista una sentencia penal, no. Que del proceso penal que se desarrolla, insisto, se pueda obtener elementos que permitan presentar el juicio político es suficiente. No se necesita que exista una sentencia penal. Y yo creo, aquí con mucha rigurosidad acostumbrada y seriedad, que si se ha actuado indebidamente, si se ha actuado contrario a derecho y contrario a los intereses de los ecuatorianos, bueno, ya no se trata de mayorías y minorías. Se trata de una asamblea que deberá ser categórica en hacer respetar al Estado constitucional. Esto no es de mayorías o minorías. Esto se trata de mínimos. Los mínimos son la ética que debería existir en el ejercicio de la función pública, licenciado Rivadeneira. Y bueno, hay más escenarios posibles. Hay más escenarios posibles como, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República, con algo de estrategia del equipo jurídico que aún no le veo despuntar, quítele funciones de los decretos ejecutivos. Quítele las funciones, esas funciones que le mandaron de embajador a la guerra, por ejemplo. Quítele las funciones. Eso implicará que la vicepresidenta tiene que regresar al Ecuador. Y si prospera esta causa penal que conocemos los ecuatorianos, nada extraño sería que existan medidas cautelares en contra de la vicepresidenta. Y eso sí podría configurar una ausencia temporal que tanto querían para poner a un ministro designado por el presidente. Por ejemplo, habría una ausencia temporal si es que está con una prisión preventiva. O existiría ya una ausencia definitiva en otras circunstancias si es que la vicepresidenta renunciara o si el proceso penal avanzara hasta una sentencia que implique una condena de privación de la libertad. Insisto, esos son los escenarios posibles hoy. Pero yo creo que habrán elementos ya suficientes, insisto, licenciado, para un juicio político de conformidad con lo que hasta este momento conocemos del caso Nene y que podrían diseñarse como causales del artículo 129 de la Constitución, que podrían ser concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Doctor Chalco, usted nos ha descrito el procedimiento para un juicio político en la Asamblea Nacional, en donde se requerirían 92 votos para su censura y destitución de la vicepresidenta, pero al igual que el proceso político contra un presidente en funciones, simplemente la Corte Constitucional también deberá dar su dictamen previo si se resuelve ir al juicio político en una asamblea, y habrá que poner en consideración de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, de conformidad con el artículo 129 de la Constitución, se debe pronunciar siempre. No puede
llevarse adelante el enjuiciamiento político sin un dictamen previo de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional se pronunciará. Algunos me han dicho a mí, pero esto va a tomar tiempo. Bueno, si vemos el último precedente del expresidente Lasso, no hubo mucho tiempo en la Corte Constitucional. Más bien fue cuestión de una semana, en el mejor de los casos, para el dictamen de la Corte. Entonces, ese es el precedente que la Corte ha establecido. Yo creo que, dados los hechos y dadas las circunstancias, el escenario actual que vive el Estado es un escenario en donde lamentablemente estamos abocados. Ya nos ha pasado. Recuerde usted con el expresidente Lenín Moreno, llegamos a tener 3 vicepresidentes. Esto ya nos ha sucedido. Y el Ecuador lamentablemente no ha aprendido a elegir debidamente. Y en consecuencia, hoy podríamos estar abocados a una nueva destitución vía juicio político, vía decisión judicial que prive de su libertad. Estaríamos abocados nuevamente a un vicepresidente destituido. Y yo quiero ser muy serio en lo siguiente. Esto no se trata, en este estado de cosas, yo confío en la Fiscalía General del Estado. Yo no creo que la Fiscalía General del Estado, luego de lo que hemos visto en el país, se preste para un juego político. Yo quiero empezar con esto. Cuidado con pensar que una cuestión judicial es una respuesta política. La Fiscalía General del Estado no se ha prestado para ello. Yo he visto las actuaciones de la Fiscalía que son conforme a derecho en el último tiempo. Y en consecuencia, una vez que va a haber aquí una suerte de absorción de fuero para todos los sujetos procesales, existirá una absorción de fuero por la vicepresidenta, y esto pasará a conocimiento de la Fiscal General del Estado, indudablemente que hay garantías de seriedad. Y esto no es ya una situación estrictamente política como sí lo fue meses anteriores, en donde buscaban cualquier forma para deshacerse de la vicepresidenta, y los constitucionalistas serios decíamos, cuidado, eso es un fraude constitucional. Pero dados los hechos actuales, yo siempre anticipé, una cosa es el fraude constitucional y otra muy distinta es de que efectivamente de lo que venían denunciando penalmente sobre el caso Nene y etcétera, exista una suerte de elementos que salpiquen a la vicepresidenta. Y es que eso no se puede tolerar. Si es que eso ha sucedido y si es que eso es así, tiene que aplicarse el máximo rigor de la ley. Y el máximo rigor constitucional previsto en la Constitución, ahí sí, para quienes sean primeros mandatarios, presidente y vicepresidente, que han cometido delitos. Mire usted, licenciado Rivadeneira, cuando la Constitución habla del enjuiciamiento político en el artículo 129 de la Constitución, todas las causales para los presidentes y vicepresidentes, a distancia de lo que es para un ministro de Estado u otros funcionarios, como hemos visto en este país, que simplemente es el incumplimiento de funciones, para vicepresidente es el cometimiento de delitos contra la seguridad del Estado, los de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia, y los otros, los que estoy diciendo, concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. No es muy difícil, en consecuencia, que de un tráfico de influencias o una promesa de tráfico de influencias pueda nacer, pueda existir, pueda localizarse elementos que se configuren en las causales que he señalado. Creo yo que podría ser concusión, cohecho, o el peculado o el enriquecimiento ilícito. Con mucha claridad creo que se podría definir, conociendo las piezas procesales, en concusión o en cohecho. Y una corte que con mínima verosimilitud encuentre apariencia de cometimiento de este delito y de paso, para que las fuerzas de la Asamblea Nacional hagan lo que tienen que hacer, pues, y abandonen la miopía y desintoxiquen al Estado de tanta corrupción.
El doctor José Chalco, usted nos recordaba el pronunciamiento de la Corte Constitucional en el caso del juicio político al presidente Guillermo Lasso. En este caso, al haber establecido la mínima verosimilitud, simplemente sería viable, sin mayor complicación, de producirse este escenario, ir al juicio político, plantear a la vicepresidenta de la República. La Corte, con ese antecedente, ¿sería más fácil lograr su dictamen favorable? Indudablemente que sí. El precedente que la Corte ha establecido por votos de mayoría fue precisamente que basta y sobra con que exista una apariencia de hechos que hagan conocer que se cometió el delito. Y lo llamó mínima verosimilitud desde la técnica argumentativa de quien lo preside. Y así, en consecuencia, este es el precedente que se estableció. En su momento se pudo debatir, se pudo criticar a la Corte Constitucional, si correspondía a la Corte dar paso por una mínima verosimilitud. Bueno, lo dijimos, no nos escuchó la Corte. Ya, la Corte estableció un precedente, eso es lo que se debe cumplir, eso es lo que está. Y yo creo, licenciado Rivadeneira, que el escenario actual en el Ecuador muy difícilmente va a cambiar. Muy difícilmente va a cambiar. Insisto, tenemos por un lado a una vicepresidenta que se encuentra en Israel. Ella debería comparecer al proceso penal que se desarrolla. Creo que lo ético llama a que sí. Pero si es que el Ejecutivo tiene un deber cívico con el país, retírele las funciones en Israel y hágale comparecer. Derogue los decretos 27 y 61 en donde se envió a Israel a la guerra a la vicepresidenta, muestre su compromiso estatal y hágala que venga, a que comparezca en el proceso penal, que es lo que corresponde. Insisto, yo veo que mucho se está discutiendo sobre la atribución del 120, numeral 10 de la Constitución de la Asamblea de autorizar el enjuiciamiento penal. No hay que perderse mucho ahí, licenciado. Porque dicen, podría no haber los votos para autorizar el enjuiciamiento penal, ¿no? Ya. Pongamos ese escenario. No hay los votos para el enjuiciamiento penal. Pero sí hay los elementos para el juicio político, pues. Hay los elementos suficientes para llevar ya, si es que así es el caso, habrán los elementos suficientes para llevar ya al dictamen de la Corte Constitucional y hacer lo que corresponde en derecho. Es que yo creo que aquí los políticos piensan que solamente es dar discursos y mentiras. Este es el deber, sanear al Estado, actuar conforme a derecho si es que hubiera en dónde actuar, como es el caso. Y una vez que exista la solicitud de enjuiciamiento, el dictamen de la Corte, pues tendrá que tramitarse en la Asamblea Nacional el juicio político en la Comisión de Fiscalización e inmediatamente pasar al Pleno de la Asamblea. Y se entiende que los juzgadores, que serán los asambleístas, podrán haber madurado su voto, decidido su votación. Entonces, son dos escenarios, insisto, tanto de control jurisdiccional, que es la causa penal que se está desarrollando, pero también hay el control político. Y el control político debería funcionar en estos casos, sí, pues, que es precisamente lo que la Constitución ha previsto. Yo creo que esos son los escenarios. El Ejecutivo mucho podría lograr, insisto, derogando los decretos en donde se le envió a Israel a la guerra. Creo además que ahora sí podrían haber escenarios de ausencias en virtud de que si es que se le retira las funciones en Israel, si se derogan los decretos 27 y 61 y la vicepresidenta no regresa al Ecuador, hay una ausencia de la vicepresidencia. Ahora sí. Yo creo que el presidente tiene en consecuencia que sentarse con su equipo jurídico y su equipo jurídico tiene que repasar al derecho constitucional. Con estos nuevos elementos que se han presentado en el juicio penal,
contra el hijo de la vicepresidenta y se va a involucrar a la vicepresidenta. ¿Usted considera, doctor Chalco, que Verónica Abad, la segunda mandataria, tiene difícil su situación y su panorama? Creo que ya es compleja la situación en la que se encuentra. Y creo que ya es compleja, licenciado Rivadeneira, desde el día 1 en que aceptó irse a la guerra. Esa no era la función de la vicepresidenta y eso no debía aceptarlo. Creo que ya desde ahí se labró su destino. No debía irse a Israel. Yo lo había sostenido públicamente todo el tiempo. Una vicepresidenta puede cumplir las mismas funciones y las mismas atribuciones delegadas que las reservadas para el que le delega, pues, para el presidente. Claro que el presidente delega atribuciones, pero ¿cuáles? Las que él tiene, pues, y él no es embajador. Lógica. Pero no escucharon. Se fue. Esto no se trata de un nombre o un apellido. Esto no se trata de un cargo. Esto se trata del respeto al orden constitucional, licenciado. Cuando se fue, cometió un error. Hoy, si es que lo que la Fiscalía ha dicho al país es así, existen elementos de convicción suficientes que vinculan a la vicepresidenta, indudablemente sus consecuencias de los actos o de las omisiones que cometió tienen que ser sancionadas. Insisto, con el máximo rigor constitucional y legal, que avance el proceso penal, pero no hay que descuidar que de ese proceso penal habrán elementos, existirán elementos para, de conformidad con el 129, numeral 2 de la Constitución, emprender el enjuiciamiento político y destitución. Cuando hay que felicitar al presidente, se le felicita. Cuando hay que criticarlo, se lo critica. Cuando hay que decir que han hecho algo bien, se lo dice. Cuando se lo han hecho indebidamente, hay que decirlo. En este caso, en concreto, si es que la vicepresidenta ha cometido actos o ha desarrollado o ha permitido actos por omisión o con conocimiento que se desarrolle, eso, yo creo, si es que se verifica además que hay un beneficio para sí, indudablemente es concusión, indudablemente es cohecho. Delitos establecidos en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 280 y 281, que nos sirven como consecuencia causal del juicio político del 129 de la Constitución. Ya decían esta semana anterior, licenciado, que la vicepresidenta podía indultar, recuerde usted. Yo he sido categórico. No puede indultar, eso es mentira. Eso es mentira. No hay esa atribución de indulto para prófugos de la justicia, ni para quienes hayan mostrado mala conducta. Y mala conducta es esconderse en las embajadas, por ejemplo. Nada de esas cosas. Eso es mentira. Doctor Chalco, pero la propia vicepresidenta Abad se enredó en su explicación, totalmente en una declaración en Coavisa se enredó. Y después digo que habría que analizar la actuación de la justicia. ¿Qué le corresponde a ella? Indudable. Todas sus intervenciones han sido enredadas. Ruborizan al Estado. Eso es innegable. Eso es innegable. Pero constitucionalmente no tiene la atribución. No lo podía. Menos revisar las causas judiciales. Se llama independencia de poderes. Y cuando decidimos allá en 1830 hacer república, se estableció la característica de la división, separación e independencia de poderes en 1830. Hay que repasar. Eso no tenía ni pies ni cabeza. No tenía. Pero hoy, el juicio político tiene todos los pies y todas las cabezas. Pero hoy, una posible ausencia de la vicepresidenta, insisto, conforme estoy sosteniendo, derogando los decretos ejecutivos que le enviaron a la guerra, 27 y 61. La vicepresidenta tiene que venir al Ecuador, tiene que dar la cara. Y si no viene, hay ausencia en el cargo. Y si es que del proceso penal que se está desarrollando, insisto, con los elementos de convicción que presente la Fiscalía, hay elementos suficientes para el 129, numeral segundo de la Constitución, juicio político por concusión o cohecho. Eso es lo que corresponde en derecho. Cuando hay que felicitar,
se lo hace, pero cuando hay que criticar, se lo dice. Hay que ser serios en el país y respetar el orden constitucional. Y aquí es deber de la Asamblea, del presidente de la República, hacer respetar el orden constitucional. Mañana será la tarea también de la Corte Constitucional con su dictamen previo de prosperar lo que hemos señalado. Doctor José Chalco, quiero aprovechar este diálogo para hacer una consulta. Usted también se ha pronunciado públicamente respecto del dictamen del Tribunal de la Sala Especializada de lo Contencioso Tributario de la Corte Nacional de Justicia respecto del caso Glass, el famoso habeas corpus, que inicialmente se determinó que fue ilegal, ilegítima la detención. Este tribunal, esta sala de los jueces Gilda Morales, José Swing y Gustavo Durango echaron abajo esto y determinaron, se verificó que la detención fue legal, legítima y no fue arbitraria. Este dictamen que fue emitido, incluso este momento Glass, como no deja en paz a la justicia, presentó una recusación contra el juez Julio César Inga para que no se desmaterialice los 2 celulares y el iPad que fue detenido con su aprehensión. Por favor. Licenciado Rivadeneira, parece que la recusación también ya tiene algún tiempo, ¿no? Yo mismo fui el que lo puso públicamente, más allá de 3 semanas de este intento de recusación al juez Inga. Déjeme decirle algo, licenciado Rivadeneira. Si me permite, está por definirse, ya hubo una instalación de una audiencia. El caso lo tramite el doctor Córdoba, Felipe Córdoba, sí. Así es. Licenciado Rivadeneira, bien está la sentencia de apelación del habeas corpus. Es que aquí se ha dado por tergiversar todo. Y en el último tiempo hay jueces para todo. Y hay jueces desconocedores del derecho constitucional. Y por eso el 21 de abril los ecuatorianos nos ayudaron a los constitucionalistas aprobando que existan jueces y salas especializadas en materia constitucional para estos casos. Déjeme explicar. El habeas corpus no puede ser visto solamente como el acto de aprehensión. No puede ser visto solamente como el acto de detención. Ya tenemos pseudo jurisprudencia de la Corte Constitucional que nos pide mirar el contexto, que nos permite mirar distintos elementos de la persona y del acto mismo de detención, y nos dice, no se quede solamente mirando un hecho, mire la contextualización. Jurisprudencia de la Corte Constitucional, pseudo, y basta al respecto. Lo primero. Lo segundo, a mí me parece que el debate argumentativo judicial que establece la Corte Nacional a través de esta sentencia de apelación es idóneo. ¿Por qué? Porque dijo alguien que dijo algo que muy pocos dijimos cuando pasó el impasse con México. ¿Cuál? ¿Cuál argumento? Que había un estado de excepción, licenciado, y que el estado de excepción suspende la inviolabilidad de los domicilios y de los recintos. Pero es que esto no es menor. Cuando usted suspende, además calificado por la Corte Constitucional, aquel decreto de estado de excepción como un decreto constitucional, cuando usted suspende la inviolabilidad de los domicilios, no requiere autorización de autoridad para ingresarlo. No requiere algo previo para ingresar a ese domicilio si se conoce que ahí se está fraguando un delito, si conoce que ahí se está escondiendo evidencias, hechos, actores de un delito. Esto es muy sencillo. Y yo creo que ese debate que trae la Corte Nacional a través de la sentencia de apelación es idóneo. Y lo principal, licenciado, cuando la sala que conoció como juez de primer nivel de instancia, el habeas corpus, estableció que la detención fue ilegítima y arbitraria, pero que se queda detenido, cometió un grueso error. Primero, que no vio los argumentos que hemos citado, pero lo segundo, dejó abierta la llave para que, además de haberse llevado el dinero, conforme a las sentencias existentes en el Ecuador, tenga mañana carta abierta en el sistema internacional para que demande al Ecuador indemnización por una detención arbitraria e ilegítima, como dejó estableciendo el tribunal de primer nivel. Eso no es menor. Eso es una cuestión poco graciosa, ofensiva para los intereses del país. Y además, como usted ve, sin haber observado varios elementos judiciales.
yo quiero decir algo más, licenciado. La apelación del habeas corpus de Glass, cuando el ciudadano Jorge Glass Espinel presentó la solicitud de apelación, cuando presentó el recurso, ese recurso que dice, no dice libertad, cuidado, dice, devuélvame a la Embajada de México. Si no puede a la Embajada de México, a un tercer estado. Devuélvame mi iPhone y mis iPad, mi iPad y mis 2 iPhones. Eso dice el habeas corpus. Desnaturalizado en estricto sentido la razón de ser de un habeas corpus, que es la inmediata libertad. O la corrección, una suerte de habeas corpus correctivo cuando existen maltratos en la privación de libertad, tratos crueles e inhumanos, hay que corregir cómo está llevándose adelante esa privación. Aquí, totalmente desnaturalizado. Un habeas corpus para que le llevemos a México, o un habeas corpus para llevar a la Embajada de México o a la Embajada de un tercer estado y para que devolvamos celulares y iPads. Hay que ser serios y dejarse burlar del Ecuador. En esa línea y en esa visión jurídica, insisto, licenciado Rivadeneira, la sentencia de apelación viene bien, está bien otorgada, bien fundamentada, yo la he revisado, es coherente, es correcta. Podrían intentar ahora una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, licenciado, ¿no? Todo es posible. Claro. Podrían intentar. Pero hay el antecedente, como usted en ocasiones anteriores ya nos ha señalado. No nos olvidemos que la Corte Constitucional por unanimidad emitió la sentencia 98-23, en donde pidió incluso la sanción para los abogados de Jorge Glass, precisamente por abusar de un habeas corpus anterior. Es decir, aquí ya hay un camino trazado. Mal podría, en una acción de protección, le pregunto, darse paso si ya hay antecedentes ocurridos con otro habeas corpus para Jorge Glass. Licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional tiene que cumplir sus propios precedentes, la obligatoriedad del precedente horizontal, que es el precedente que ella misma se ha dado. Y ahí usted bien cita una de las causas de donde más se desarrolla el habeas corpus, está vinculado el mismo ciudadano Glass. No hay que olvidar que Glass estuvo libre porque se forjaron habeas corpus, ¿no? Se hicieron habeas corpus que permitieron su libertad a través de una acción extraordinaria de protección, licenciado. Yo confío que la Corte Constitucional hará lo que tiene que hacer, que es respetar sus propios precedentes horizontales que ya se ha dado y que en consecuencia no cabrá aquí la más mínima duda en que una acción extraordinaria de protección no debe prosperar, no debe ser ni siquiera admitida. Yo no veo cuáles son las violaciones al debido proceso o a derechos fundamentales. Es que también esto hay que tener mucho tino. La gente está usando a las acciones extraordinarias de protección como la posibilidad de un tercer momento, una tercera instancia, y eso no es así. Hay que ser rigurosos. Esto es solamente ante violaciones de derechos fundamentales o del debido proceso en la sustanciación de la causa. Y yo no veo aquí en el debido proceso de la sustanciación cuál ha sido. Ha tenido todo, ha tenido juez imparcial, ha tenido jueces, derecho a la defensa, hemos montado toda una corte nacional con sus salas para que atienda la acción, con un fuero de corte, es decir, yo no veo aquí ninguna dificultad. Y en consecuencia, licenciado Rivadeneira, la Corte Constitucional tendrá que actuar conforme a sus precedentes y así conforme a derecho. Bien, muchas gracias, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia y por ilustrarnos en temas de interés, como el juicio penal a la vicepresidenta Verónica Abad y el juicio político también en ese escenario, al igual que el caso Jorge Glass. Muchas gracias, José, la atención a la revista de Opinión Democracia. A usted, querido licenciado, un buen día y una muy buena semana. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:59 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y buscando la verdad volvemos con el periodista, escritor e internacionalista Jorge Ortiz García para hablar de temas como las últimas elecciones en Europa, en donde sectores de extrema derecha han ganado ampliamente en las elecciones parlamentarias. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa